3 versículos de 1 Corintios. Vamos a estar analizando estos 3 versos. La semana pasada, los que vinieron saben, y los que no hoy pueden enterarse, empezamos una serie de sermones que tienen que ver con la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. La intención de esta serie de sermones tiene que ver con vernos a la luz de la palabra siendo un espejo para nosotros que nos refleja cómo somos, y luego entonces a partir de ahí hacer un análisis nosotros mismos acerca de lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo mal, y quizá, ¿por qué no?, buscar la manera de modificar. Hemos hablado nosotros acerca del contexto un poco de la carta que Pablo escribe a los Corintios. Vamos a estar haciendo énfasis a lo largo de los sermones de diferentes etapas o diferentes cosas del contexto de esta carta, y lo vamos a estar haciendo porque constantemente el apóstol va a estar refiriéndonos a cosas del pasado y tenemos que ir, conforme van apareciendo, tenemos que ir reflexionándolas. Por ejemplo, el apóstol ha hablado acerca de una posible carta que no tenemos nosotros, que fue una correspondencia de ida y venida, alguna carta que seguramente Sóstenes o Timoteo le llevaban de parte de los Corintios a Pablo, y Pablo escribía de regreso. Él dice cosas como: en cuanto a lo que me escribisteis de tal o cual cosa, yo les contesto. Entonces no tenemos esta noticia o esta carta de lo que me escribisteis, eso no lo tenemos, pero lo que tenemos es la respuesta, y con la respuesta podemos casi implicar la pregunta, ¿no? Entonces vamos a tener que estar haciendo entonces una regreso al contexto con cierta frecuencia. Pero nosotros tenemos un contexto ahora general de la carta que la semana pasada empezamos, y un esbozo de toda la carta. Hablábamos de que la carta de Pablo a los Corintios es una carta que le escribe a una iglesia que fue fundada por él y seguramente también por Aquila y Priscila, que fueron aquella pareja que él justamente se topa con ellos en Corinto. Igual que él, tejedores de tienda, tienen esta tarea, tienen el mismo oficio, pero además son fieles y son gente que es conocedora de la palabra. Son aquellos que le habían dicho a Apolos que tenía una predicación no muy acertada, que llama la atención de él. Es una pareja maravillosa que tiene un ministerio fantástico, que seguramente fueron de los fundadores, miembros quizá por toda su vida de esta iglesia en Corinto. Ellos fueron colaboradores con él. Durante su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo había ido a esta zona de Macedonia y después se va justamente a esta región en donde va a fundar esta iglesia. Al sur de Grecia está Corinto, y es una ciudad bastante, decíamos la vez pasada, cosmopolita. Es una ciudad que está llena de gente de todas partes del mundo. Es una ciudad comercial, es una ciudad en donde todas las personas llegan, una ciudad sincrética. Hablábamos un poco del sincretismo. El sincretismo tiene que ver con la combinación de diferentes culturas, de diferentes idiomas, comercios con diferentes monedas, incluso diferentes ideologías, diferentes corrientes filosóficas, diferentes corrientes religiosas, tanto así que en este lugar sincrético hay una gran cantidad de templos de diferentes fes, de diferentes adoraciones, ¿no? Estaba el templo de Afrodita, muy importante, decíamos la semana pasada, la diosa del amor, ¿no?, que era venerada por muchas personas, no solamente de la región de ahí del sur de Grecia, que era Corinto, sino era venerada por muchas personas, esa diosa del amor, ¿no? Y decíamos, seguramente el apóstol Pablo, cuando escribe el capítulo 13 de 1 Corintios, contrarresta justamente el concepto del amor, porque el amor va a ser explicado por él en el capítulo 13 de Corintios, contrarrestando un poco esa ideología que había de Afrodita, la diosa del amor. Pero también una característica importante de este templo de Afrodita es que albergaba este templo a miles, ¿no? Eso dice la tradición oral, miles de prostitutas. Había mujeres que ofrecían a los hombres que venían de todas partes del mundo, y venía gente de todas partes del mundo justo a tener esta vida disipada de depravación, de libertinaje. Era un lugar fantástico para pecar y para que nadie les juzgara por su pecado, escondido, con mucho cuidado, y la gente, bueno, pues tenía mucho pecado en ese sentido, y pecados como este y otros había en esta ciudad de
de Corinto. Incluso decíamos que la gente tenía una frase de cuando una persona vivía muy depravadamente, decían, tú vives a lo corintio, ¿no? Era una expresión, decir, vives a lo corintio, y era tu vida es un desastre, ¿no? Hay una gran depravación, tienen una vida muy disipada, vives a lo corintio, ¿no? Y era una expresión bastante fuerte. No sé si a los habitantes de Corinto les gustaba esta expresión, pero era una expresión muy, muy común y muy dura para esto. Así que entonces tenemos un retrato de la cultura de Corinto, pero en esta ciudad tan depravada, tan sucia, Pablo llega a fundar una iglesia. Esto nos hace ver que el Espíritu Santo se abre brecha donde quiere y puede hacer la obra maravillosa de conversión de almas donde quiere. Incluso cuando Pablo estaba en su viaje misionero y quería retirarse ya, el Espíritu Santo en sueño le dijo, no, tú sigue hablando y no calles, porque hay mucho pueblo mío en esta ciudad. Así que Pablo, mandado por el Espíritu Santo, no le importó y fue a predicar a una ciudad de esta calaña, de esta naturaleza como Corinto, ¿no? Se parece a nuestras ciudades, ¿no es cierto? Ahora nuestras ciudades están igual o peor que la ciudad de Corinto. Estamos como igual o peor, ¿no? Yo viví en una ciudad portuaria, de puerto, ¿no? En Playa del Carmen, ahí en Quintana Roo, y era una ciudad semejante a estas. Cancún está peor todavía, pero era una situación ahí donde vivíamos bastante notable todo este tipo de pecados, y en México los hay, ¿no? En el Estado de México, en México hay. Así que nosotros como lectores implícitos nos viene bien escuchar una carta que tiene que ver con estos asuntos. Luego entonces Pablo funda una iglesia maravillosa, hermosa, ahí en Corinto, y les va a hacer algunas recomendaciones y les va a decir, ustedes están bien, están llenos, enriquecidos de toda palabra y de toda ciencia, según veíamos en el versículo 5 del primer capítulo. Tienen toda palabra y toda ciencia, tienen todo, pero además, para rematar, tienen todos los dones, según el verso 7 del capítulo 1. Tienen todos los dones. ¡Qué iglesia tan maravillosa, enriquecida con toda palabra y con toda ciencia, y además con todos los dones! Nosotros ahí sí que quisiéramos ser como la iglesia en Corinto, ¿no? Ser enriquecidos con toda palabra y toda ciencia sería fantástico, y además tener todos los dones sería fenomenal, ¿no? Esa es la aspiración que quisiéramos. ¿Cómo es, pues, que una iglesia que está fundada ahí tiene todo esto y tiene problemas tan serios que ninguna otra iglesia tiene? ¿Cuáles serán? Y solamente los enumero muy rápido a manera de recordarlo. Tenían problemas de la unidad, había problemas muy serios de unidad. Había unos que decían ser de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos, otros de Cristo, y se peleaban. Pablo les dice, pues, ¿qué acaso está dividido Cristo? Tenían problemas también entre el tema de la inmoralidad. Un hijo se estaba metiendo con la esposa de su padre, seguramente su madrastra, un problema muy serio de inmoralidad. Había este tipo de fornicación terrible, ¿no? Y Pablo se asombra, no tanto por el pecado en sí, sino porque la iglesia no estaba haciendo nada al respecto, nada, pero nada. Y la palabra decía, quiten a ese perverso del medio de ustedes, cosa que casi ninguna iglesia hoy día, ni en todos los tiempos, ha sido capaz de hacer. Tienen problemas, pues, en la inmoralidad, en la unidad y en la inmoralidad. Tienen problemas también en el ámbito de las relaciones personales. Un hermano se disgusta con otro, y entonces van ante el juicio civil, ¿no? Ante el juzgado civil, y se pelean allá, ¿no? Y dice el apóstol Pablo, no lo hagan, que no hay ningún entendido entre ustedes, ¿no? Si ya de por sí es un pecado que se peleen entre ustedes, luego entonces van a los tribunales civiles para que un juez no temeroso de Dios juzgue la causa. Dice no, y da el remedio. Es mejor que te defrauden, es mejor que salgas pues defraudado. Así que sufre el agravio, y tienen problemas en ese ámbito, ¿no? Y tienen también problemas en el matrimonio, en el capítulo 7, ¿no? Tienen problemas muy serios. El esposo ya no quiere tener relaciones con la esposa, viceversa, y le dice Pablo a los maridos, acuérdense, mujeres, ustedes no tienen potestad sobre su propio cuerpo sino su esposo. Y los esposos, bien, pero al esposo le dice, pero ustedes, esposo, tampoco son dueños de su cuerpo sino su esposa, ¿no? La mujer, bien, ¿no? Porque estaban teniendo este tipo de situaciones. Había gente que no se quería casar,
no se quería casar y querían vivir una vida disipada, sin problema, y dice el apóstol, es mejor casarse que andarse quemando. Había gente que se quería divorciar, ¿no? Entonces Pablo atiende este tema tan fuerte que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. La iglesia, ya no el pueblo, la iglesia. Eso es lo que alarma la iglesia. En el capítulo 7 habla de esto. Pero el capítulo 8 habló justo de un problema teológico ya, ¿no? Que era la carne sacrificada a los ídolos, ¿no? Que ahí con esto, ¿no? La carne sacrificada a los ídolos, unos dicen sí, otros dicen no, y dice el apóstol Pablo, bueno, el remedio es si comer carne es tropiezo para los débiles, ya no la comas, ¿no? Dice Pablo, yo como carne, me encanta la carne, pero por amor a mis hermanos, nunca más comeré carne. Era una postura muy madura del apóstol. Él había dicho en el capítulo 10, de todo lo que venden en la carnicería coma, ¿no? Pero si hay un problema de debilidad, entonces abstente, ¿no? Abstente por completo, y es una cosa que vamos a estudiar. Tenía problemas pues en este tema de doctrina, de la inmoralidad, de la carne sacrificada a los ídolos. Tenía problemas con la resurrección, unos creían que sí había, otros que no. Tenían problemas en el culto público, algunos decían que la mujer se ponga velo, otros que no se ponga, que el hombre se deje crecer el cabello, otros que no se lo deje crecer. Tenían un problema muy serio en esto, que la mujer puede participar, otro es que la mujer se calle, ¿no? Y por otro lado había un tema importante respecto de la Santa Cena en el culto, en donde la gente tomaba la Santa Cena cuando quería, como quería, había un relajo. Pablo pone orden en esto. Y además, el tema mayor del asunto, que está en el capítulo 12 y en el 14, que tiene que ver con los dones del Espíritu. Unos dicen, este es más importante, este está bien, yo lenguas, yo profecía, yo y el otro. El apóstol va a terminar el capítulo 14 en el verso 40 diciendo, hágase todo decentemente y con orden, ¿no? Decentemente y con orden, ¿no? Así que hay en todas las trincheras un problema. Pablo está pues atacando esto, y esto es a manera solamente de contextualizar un poco y de hacer una recapitulación. Pero entonces Pablo escribe a esta iglesia. Recuerde usted todo este panorama, ¿no? Que es un panorama lúgubre, feo, ¿no? Pero a la vez esperanzador, porque el apóstol no solamente va a señalar el problema, sino que va a dar solución al problema. Ahí es donde nosotros entramos, ¿no? Que nos señale el problema y que nos haga ver cómo resolverlo como cristianos, pues como iglesia. Pero antes de atacar todos estos asuntos, el apóstol va a escribir, porque es una carta, una salutación, ¿no? Las cartas tienen esa característica. Hay una salutación en donde se ve el remitente, ¿no? Hay el contenido de la carta y los destinatarios, ¿no es cierto? Entonces va el apóstol Pablo a tener esta salutación de inicio que tenemos que estudiar, porque es una salutación doctrinal y que tiene mucho que ver con el contenido. A veces pasamos por alto las salutaciones o los primeros versos y nos vamos a lo que le llamamos la esencia del texto. Pero la esencia del texto es desde el principio, desde la primera palabra del capítulo del libro hasta el final. Así que tenemos que estudiar la esencia completa. Es posible que en el estudio de esta carta nos tardemos mucho tiempo, pero nadie nos está persiguiendo, no hay prisa y nos tardaremos el tiempo que sea necesario. La salutación, pues, está en el capítulo 1, versos 1 al 3. Tenemos que revisar esta salutación porque va a darnos una directriz importante, y cuando vayamos más adelante en la lectura del libro completo, vamos a entender por qué Pablo hizo esta salutación. Pero la analizamos ahorita en esta predicación. Dice allá, justo nos habla de Pablo, ¿no? Que es el que escribe la carta, lo cual nos da la seguridad de que es el autor completamente de esta carta. No hay duda de que Pablo es autor de esta carta. Esta carta es una carta general, no es una carta pastoral, en el sentido de que no está dirigida a una persona, pero a todos. Y entonces él se identifica y dice Pablo. Tenemos un nombre y ahí no tenemos mucho que ver porque conocemos al personaje. Pero lo que no sabemos, o lo que sí sabíamos, pero tenemos que buscar con detalle, es que Pablo habla acerca de sí mismo como apóstol. Y él dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él dice, yo soy Pablo y soy llamado a ser apóstol de Jesucristo. Ahora, es importante este asunto. Él ha sido llamado a ser apóstol. Él no se autonombró apóstol.
Él no dijo, voy a ser apóstol. No hubo una organización de su época que lo nombrara como apóstol. De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles fueron considerados apóstoles porque quien los llamó de manera directa fue Jesús. No encontramos en la Biblia ningún lugar en donde una organización, la iglesia u otra organización, nombrara apóstoles. Es decir, que el apostolado en aquella época, sobre todo el apostolado que tenía como encargo ser mensajero, emisario, pues embajador de Cristo, tenía que ser llamado específicamente por Jesús. Nosotros tenemos la idea hoy día de que el apóstol puede ser cualquiera. La iglesia en general tiene ahora, no la iglesia presbiteriana, diría yo, cristiana, pero otras iglesias, ¿no?, que dicen ser cristianas, tienen ahora apóstoles, ¿no es cierto? Dicen, es el apóstol tal, es el apóstol cual. ¿Quién los nombró? Y cuando uno se empieza a averiguar, normalmente los apóstoles son autonombrados, ¿no? Hermanos, buenas tardes, yo soy apóstol, ¿no? Entonces me compran la idea y ya me dicen apóstol. La otra es que una organización, ¿no?, que no entiende la palabra, pues le dice, a partir de ahora tú vas a ser apóstol, ¿no? Entonces nombran apóstoles. Pero tenemos que recordar que el apostolado no tenía esta condición. La era apostólica se acabó con la muerte de Juan y a partir de este momento no más apóstoles, no más apóstoles. Los apóstoles tenían que cumplir cierto requisito. 1, ser llamado directamente por Cristo, directamente por Él. 2, haber caminado con Él. Y 3, haber sido testigos de su resurrección. Si podían cumplir con estas 3 características, pueden ser apóstoles. Si no, no. Ahora le diríamos a un apóstol cualquiera de los que andan ahí ahorita pululando por el mundo, ¿te llamó el Señor Jesús? Ellos pueden decir que sí, porque pues ese es un tema que les gusta. Y pueden decir que sí. ¿Caminaste con Cristo? Ahí la cosa empieza a caminar mal, porque pues pueden decir, pues espiritualmente sí, ¿no? Pero el apóstol del Nuevo Testamento caminó con Cristo. Pero la siguiente, ¿ha sido testigo de su resurrección? Ahí la cosa ya no funciona. Ellos van a decir, bueno, pues no, entonces no eres apóstol. No puedes ser apóstol, ¿no? Porque esos son los requisitos que se tienen que cumplir bíblicamente hablando. El apóstol Pablo no había sido pues nombrado por nadie. El apóstol Pablo fue llamado por Cristo. ¿Usted se acuerda de Pablo de camino a Damasco persiguiendo a los cristianos? El Señor le llamó ahí, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Y le dijo a Ananías que le iba a volver la vista posteriormente en Damasco. Instrumento escogido me es para llevar el evangelio a los gentiles, a príncipes y reyes. Es decir, que el apóstol fue llamado por Cristo directamente. Este apóstol debió haber caminado con Cristo porque quien se le apareció fue Cristo. Y luego se fue él a las regiones de Arabia y seguro, sin duda, por 3 años estuvo caminando o estuvo siendo instruido por Cristo. Pero por otro lado, él mismo da testimonio en 1 Corintios 15 más adelante de que él es testigo de la resurrección. Él dice, Cefas fue testigo, los apóstoles fueron testigos, tantas personas fueron testigas, pero yo, como un abortivo, a mí como a un abortivo también se me apareció el Señor. Así que él es testigo de su resurrección. El Señor le llamó puntualmente y él dice a los corintios, para que lo sepan y no piensen que es un charlatán más de los que había en la época, yo soy apóstol, llamado a ser apóstol de Jesucristo, no por mi cuenta, sino por la voluntad de Dios. Yo ni quise, porque además el hombre natural más bien va en dirección contraria. El hombre natural más bien va por el camino diferente, es decir, no por voluntad. Ahorita estábamos hablando del hermano Héctor, o yo tengo mi experiencia, yo no creo que fue voluntad tanto de lo mía, servir al Señor, sino que hay un poder del Señor que llama. Nosotros íbamos por un camino completamente diferente. Pero el Señor llamó. Usted mismo en su salvación tuvo un llamamiento cuando iba justo en sentido contrario. Así que es el Señor el que llama por su voluntad. Pablo deja claro esto. Yo soy llamado, no soy impuesto, no soy autonombrado, soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, del que no vamos a hablar mucho porque la Biblia no habla mucho. Es posible que haya sido el que iba y traía correspondencias quizá con Timoteo al apóstol Pablo. Bueno, pues ahí tenemos nosotros el remitente. Pero ahora tenemos el destinatario, ¿no? En el versículo 2. Tenemos ahí entonces ahora justo a quién va dirigido. El que dice, Pablo que ha sido llamado y que es apóstol por la voluntad de Dios, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto.
Vamos a anotar varias cosas aquí de una manera muy rápida. Dice el texto que está escribiendo a la iglesia. Esa es una de las primeras veces que él utiliza la expresión iglesia. Es decir, en otras cartas también, pero es muy importante este asunto. La congregación de los santos, esta asamblea, esta iglesia que está en el mundo. Nosotros ahora ya tenemos una doctrina completa de la iglesia. Incluso le hemos puesto un nombre lindo, eclesiología. Y tenemos un estudio de esto. Y sabemos que hay la iglesia militante, la iglesia triunfante, la iglesia visible, la iglesia invisible. Bueno, hemos estudiado el tema de la iglesia, pero está hablando de esta iglesia militante y triunfante, esta iglesia que es visible e invisible, esta iglesia que es el cuerpo de Cristo, que está constituida por todos los fieles en el mundo, los que ya se murieron, los que están vivos ahora y los que vivirán, por cierto, después. Esta es la iglesia de Cristo. Bueno, Pablo le escribe a la iglesia y dice de la iglesia que esta iglesia no es de él. Uno de los más grandes misioneros y más grandes fundadores de iglesia fue Pablo. No hay otro, ¿no? El mayor es Jesús, desde luego, pero Pablo es el humano, el hombre, el varón, el llamado por Jesús, más grande misionero y creador de iglesias, ¿no? Es decir, fundador de iglesias. Si hay alguien que pudo decir, esta iglesia es mía, este pudo haber sido Pablo. Esta iglesia es mía, incluso a los filipenses les dice gozo y corona mía. Si esta iglesia alguien la hizo, acá estoy, ¿no? Soy yo. Si la iglesia es lo que es por mi causa, ¿no? Él pudo haberlo dicho. Él pudo haber presumido del asunto, pero ¿sabe qué es lo que hace el apóstol? Dice que le escribe a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. Pasa por alto esto, pero es muy importante en el contexto en el cual está escrita la carta y muy importante en el contexto nuestro. La iglesia esta, Dios es amor, es una iglesia de Dios. No es del pastor, ni del que está, ni del que fue. No es del consistorio, no es de los fundadores. Esta iglesia es de Dios. Todas las iglesias, todas. Si alguna iglesia se atribuye la propiedad, esa iglesia, entonces ellos mismos dicen no es de Dios, por tanto no es cristiana. Pero la iglesia, dice el apóstol, estoy escribiéndolo yo, el llamado por el Señor, por voluntad de Jesucristo, estoy escribiendo la iglesia de Dios que está en Corinto. Esa iglesia, pues, le pertenece a Dios. Muy importante. Y ellos van a tener que entenderlo posteriormente porque el apóstol va a estar regresando a este concepto que la iglesia es de Cristo. Él va a decir, por ejemplo, algo como esto, ¿no? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entendemos esto y ellos tienen que entenderlo. Por eso desde el principio establece las bases Pablo y dice, es la iglesia de Dios. Escribo a la iglesia de Dios. Y esto a él le trae un gran compromiso de justamente predicar una palabra y escribir una palabra santa, ¿no? Una palabra pura, una palabra que venga de Dios. Así es que le está escribiendo Pablo, que es llamado, está escribiendo a la iglesia que es de Dios y que está en Corinto. No es la iglesia de Corinto, es la iglesia de Dios que está, por cierto, en Corinto y también está en muchas otras partes. Esta iglesia tiene personas. Esta iglesia está llena de gente y en esta siguiente parte del versículo él va a hablar de lo que Dios hace y de lo que el hombre tiene que hacer. Alguna vez usted seguramente se ha topado con el tema de ¿dónde encuentro un pasaje donde se hable de la responsabilidad de Dios y la responsabilidad del hombre, o la autoridad de Dios y la responsabilidad del hombre? Aquí está lo que hace Dios y aquí está lo que debemos hacer nosotros. Es lo que tienen que hacer los corintios y es lo que nosotros hacemos. Así que entonces él en su carta dirigida a esta iglesia les dice, ¿quiénes son? Les dice a los, ¿no?, santificados en Cristo Jesús. A los santificados en Cristo Jesús. ¿Quién puede, ¿no?, nombrar a una iglesia o a una persona santificada? Si yo voy a algún lugar y espero que alguien me imponga las manos y me haga santificado o me santifique, estoy cometiendo un error terrible.
¿no? Estoy cometiendo un error grave. Si yo voy a Roma, a este gran edificio, y estoy esperando que alguien vestido de blanco me santifique, estoy en un error. Un error muy grande. No hay poder humano, no hay persona humana, no hay gente, no hay organización que pueda hacer una declaración de santificación a nadie. A nadie. Nadie me puede nombrar a mí santo. Nadie. La iglesia mayoritaria sí que tiene esta posibilidad, porque si hay una persona que se portó muy bien toda su vida, lo santifican, le llaman canonizar. A partir de ahora va a ser santal, san cual, santa cual, santa cuala, ¿no? Es decir, santifican. ¿No es cierto? Eso es lo que hace la iglesia católica romana, ¿no? Santifican. Criticamos a la iglesia. Pero es lo que hace mucha iglesia cristiana. Ven y procuran santificar a las personas de otras maneras. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto. Esto es tarea de Dios y solamente de Dios. Dice el texto: a los santificados en Cristo Jesús. No hay manera de que nadie pueda ser santificado si no es a través de un decreto divino de parte de Dios. Nosotros tenemos dos doctrinas preciosas: la justificación y la santificación. Hemos entendido que la justificación es un acto jurídico de parte de Dios, de una declaración divina, en donde el Señor hace una declaración y a mí me declara justo. Dice: ahora tú vas a ser justo, no por tus obras, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, pero yo, con el poder que estoy investido, siendo Dios, yo te declaro justo. Le podemos preguntar: ¿y por qué? Él nos pudiese contestar teológicamente muy lindo, ¿no? Por el puro afecto de mi voluntad. Que en términos más coloquiales es porque me dio la gana. Y a ver quién puede contender contra eso, ¿no? Más bien alabamos al Señor porque me ha declarado justo. Y dice entonces, justo, punto. Es una declaración y es un momento único, una sola vez y para siempre, que sucede en el corazón del hombre después de la regeneración, pero que por cierto no es perceptible en el momento. Es decir, no dan calambres, no se tira uno al piso, no uno suda mucho, no, es algo que es una convicción que el Espíritu va dando a nuestro espíritu y que nos hace reconocer que hemos sido llamados justos por el Señor, somos justificados por Él. Pero también hay un acto decretivo de Dios, pero que implica un proceso. Ese acto de decreto también es la santificación, ¿no? Es decir, el Señor dice: ahora te declaro santo, ¿no? Levítico 19 está lleno de el Señor diciéndole a su pueblo: santo seréis, porque santo soy yo, dice Jehová de los ejércitos. Es una declaración de Dios. Santos seréis. No dice: porque son santos, los declaro santos, sino dice: a ustedes pecadores, los declaro santos. Por eso somos santificados en Cristo Jesús. Me consuela un poco, porque el apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia que usted y yo sabemos ahora que está llena de problemas. Alguno pudiese pensar que primero Pablo escribió la salutación y luego se enteró de todos los problemas y después dijo: ya ni modo, ya escribí la primera parte. Pero no, él conocía toda la problemática y con todo les dijo a estos que eran santificados. Nos consuela, ¿no? Porque entonces nosotros también somos santificados. ¿Esto qué habla? Que no dependió de la conducta de los creyentes en Corinto que el Señor los santificara. Si hubiese dependido de su conducta, entonces la salvación sería por obras. Pero no dependió de su conducta. Más bien merecían lo contrario. El Señor, tan maravilloso y tan amoroso, a esta iglesia perversa, tan llena de problemas, les dice: a los santificados en Cristo Jesús. No hay juicio. No lo hay. Más adelante, el apóstol va a decir acerca del juicio: no juzgues, porque a ti, ¿quién te distingue para juzgar? Es decir, cuidado, él no lo hace. Él considera que aún estos hombres y estas mujeres tan pecadores han sido llamados, santificados por Cristo Jesús. Es un poder que viene de lo alto. Esa es la tarea de Dios, ¿no? ¿Quién puede contender con eso o quién puede negociar con esto? Yo puedo orar y decirle: Señor, por favor, santifica
mi hermano, a mi familiar, a mi amigo, si el que no es creyente, pues podemos hacerlo, ¿no? Es más, yo creo que tenemos que hacerlo, pero el acto decretivo, ese solamente lo puede hacer Dios. Cuando quiere, como quiere, con quien quiere y de la manera que quiere. Esa es tarea solo de Dios. Él, pues, santifica. Dice el apóstol entonces que está dirigiendo esta carta a esta iglesia que le pertenece a Dios y que además está dirigiéndose a estos santificados en Cristo Jesús, ¿no? Estos que fueron por Él santificados en un decreto. Esa es la tarea de Dios. Pero ahora viene la carga que le pone a la iglesia. Porque ahí está Dios actuando, pero ahora la carga que el Señor le pone a la iglesia y les dice: a ustedes santificados son llamados a ser santos. Esto endurece la tarea, porque por un lado nosotros tenemos la tarea de Dios, que es santificarnos, y no nos podemos quedar nosotros en esto. No podemos decir nosotros, bueno, ya soy santificado, gloria a Dios, se acabó la historia, estoy perfecto. Ahora hay una responsabilidad que el hombre tiene. El creyente ahora tiene una tarea, y la tarea que tiene es ser santo. Ser santo. Esto viene bien a la carta, porque justo los corintios no estaban haciendo la tarea y no estaban haciéndole la lucha para ser santos. Pareciera que lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto era todo lo contrario. A ver, ¿en qué podemos no ser santos? Y eso hacían. ¿Cómo le hacemos para pelearnos? ¿Cómo le hacemos para entrar en fornicación? ¿Cómo le hacemos para pelearnos entre nosotros? ¿Cómo le hacemos para no honrar el matrimonio? ¿Cómo le hacemos para perdernos en las doctrinas y en las filosofías del mundo? ¿Cómo le hacemos? Parecía que andaban deliberadamente buscándolo, pero Pablo desde el principio les dice: ustedes son santificados por Cristo Jesús y tienen una tarea. Su tarea es ser santos, llamados a ser santos. A los Efesios, dice el apóstol en el capítulo 1, y se lo leo para que no hierre. Dice el capítulo 1, versículo 4: según nos escogió en Él, está hablando de Dios, ¿no? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué implica ser santo? Ser santo implica ser santo sin mancha. Estamos, amados hermanos, usted y yo, llamados a ser santos porque somos santificados. Ahora déjeme hacer notar que el Señor no nos llamó porque fuéramos santos, sino que nos llamó para hacernos santos. La Iglesia Católica Romana y muchas iglesias cristianas o pseudo cristianas dicen que si nosotros nos portamos bien, es decir, si somos santos, el Señor nos puede llamar. Cubre una cuota de hábitos espirituales y entonces el Señor te llama. Ya eres santo, entonces el Señor se va a fijar en ti, porque eres tan bueno que no hay duda de que el Señor va a poner sus ojos en ti. No hay manera de que esto sea posible. El Señor no nos ha llamado porque somos santos. Nos ha llamado para hacernos santos. El Señor no llamó a santos, llamó a pecadores. A estos pecadores los santificó. A estos pecadores les dice: su tarea de aquí en adelante es ser santos y sin mancha. Santos, Esta es una cosa que me gusta mucho hacer énfasis, porque es una tarea difícil y pasada por alto. Usted, amado hermano, hermana, no es cristiana o cristiano porque viene a la iglesia. Si usted ha pensado que venir a la iglesia domingo a domingo, cantar los cantos, orar las oraciones, asentir en la predicación de la palabra y conocer el lenguaje y todo esto le hace cristiano, está muy equivocado. Ser cristiano es por un decreto de Dios que nos ha santificado. Y la tarea que usted y yo tenemos es tener una conducta de santidad. Por eso es tan importante que desde el púlpito se predique y se exija santidad a la iglesia.
No se puede predicar solo amor, dulzura, paz, tranquilidad, gozo, etc. Necesitamos demandar santidad a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos que recordar que hemos sido llamados a ser santos y sin mancha. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Pero cada que administro yo el sacramento hago una lista de pecados. Algunas personas se sienten incómodas, se sienten mal. Algunas personas piensan, ese soy yo. Incluso alguien me habló por teléfono y me dijo, pastor, si quiere decirme algo directo, dígamelo directo. ¿Por qué me lo anda diciendo desde el púlpito? Y no conozco a esta persona. Somos llamados a ser santos. Y tenemos que exigir. El pastor de esta iglesia tiene que exigir a la iglesia santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice el apóstol, somos santificados y esta es mi tarea. Ahora ustedes tienen una tarea. Son llamados a ser santos. Y tenemos que hacer esto. Y el apóstol en toda la carta implícitamente va a decir sean santos. ¿Cómo? Cuando corrige el problema, cuando dice por dónde tienen que venir, cuando dice todo lo que tenemos que hacer, cuando da el remedio a cada una de las dificultades que tiene la iglesia en Corinto. Estamos necesitados de santidad en esta iglesia. Urge que tengamos una conducta de santos. Y por eso es importante la carta. Porque tenemos que entender que hemos sido santificados por el Señor, gloria sea su nombre, pero somos llamados a ser santos. No solo nosotros, no solo esta iglesia local. Todas las iglesias de Cristo son llamadas a ser santas. ¿Cómo lo sé? Porque el texto dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En cualquier lugar, la conducta del creyente tiene que ser santa, tiene que estar en santidad en cualquier sitio, amado hermano. Usted vaya donde vaya. Y alrededor de nosotros hay una gran nube de testigos. Vaya donde vaya. Si piensa que saliendo de este lugar y se va a un lugar lejano, y en ese lugar lejano puede hacer lo que se le pegue la gana no siendo creyente, está equivocado. Somos llamados a ser santos en todos lados donde nos encontremos, junto con todos los que han sido llamados santos en cualquier parte donde el nombre del Señor se